Buenos días, ya está amaneciendo, ya son las 8 de la mañana, por eso el sol está más arriba. Llegamos anoche aquí a San Agustín. Es una ciudad muy bella en donde dicen que es la primera ciudad que comenzó aquí en los Estados Unidos o en América en general. Es un lugar que descubrió Ponce, pero otro marinero, ya se los voy a decir en el camino, fundó la ciudad. Y fueron los católicos los que primero hicieron su misa aquí en América, en este lugar. También se abolió la esclavitud, uno de los primeros. Bueno, y aquí cerca, donde nos quedamos, encontramos este lugar, Vilano Beach Pier, y es un parque bien bonito. Hoy es sábado, tienen sus baños. Esta está a orilla de la A1A, que siempre se las nombro, Vilano Beach Pier, y es un bonito paseo. Ese puente es el que une, yo siempre digo, la parte continente con la península o la isla grande, que es por donde va la A1A. Estoy mirando que se pueden rentar motos de agua y miren esos pequeños, no sé cómo llamarlos, cabañitas. También tienen un motor y se pueden rentar. Está bien bonito. Bueno, como les decía, ese es uno de los puentes que une con las playas. Y este es el costado de la entrada de mar, pero no es la playa. La playa está... Ahora les muestro despacito, despacito, despacito. La playa está allá al final. Esta es la entrada de mar. Es la marina. Wow, está muy bonito, muy transparente el agua. Y hay una tienda ahí con artículos de pesca. Así que imagínense quién va a ir a mirar ahí ahora. Yo voy a preparar el desayuno, un rico cafecito. Compramos pan calientito saliendo del supermercado recién. Y vamos a preparar una palta o aguacate, como le llaman en algunos lugares, para desayunar y seguir conociendo este hermoso lugar. Bueno, me vine aquí hasta la playa, el camino que les indiqué antes, derecho de donde estábamos, y damos a la playita. También pueden pasar los carros por acá, pero el día de hoy la arena está un poco suelta, así que recomiendan solo autos que tengan 4x4. Y hay que andar a 10 kilómetros, o perdón, a 10 millas solamente. Nosotros no nos vamos a arriesgar porque no es 4x4 nuestra camioneta, así que nos quedamos parqueados ahí arribita. Por mientras que les voy a grabar un poquitito. Y esta es una de las playas de San Agustín. Este lado se llama Vilano Beach. Como verán, corre un poquito de viento, pero subió la temperatura, perdón. La temperatura ya vamos como en 24. Y eso es bastante. De la mañana estaba un poquito frío. Miren, la arena es como más gruesecita también. Más gruesa.
Estamos en San Agustín en una de las atracciones que es tomar un trolley y hacer un tour por la ciudad. Así es más fácil también para mí mostrarles en 1 hora y media cómo es este bello lugar. La entrada sale $34 por persona y es 1 hora y media de tour, más o menos. Nosotros vamos con Lali ahí en la mochilita, ella va en primera fila mirando. Y vamos a salir. En este lugar es donde estaba la cárcel antiguamente, por eso ven gente vestida de prisioneros. So you should check that out. And they have a lot of souvenirs, gifts and souvenirs. Get out of here. He came to America on Christopher Columbus's second voyage. That was in 1493. Cristóbal Colón llegó would later become the con Ponce. first governor of Puerto Rico. While he was governor of Puerto Rico, the natives told him of a magical fountain. Y vamos. That fountain would grant eternal youth. Well, he went in search of that fountain, which was said to be located on the island of Bimini. Well, he missed Bimini and he wound up on the Florida shore. And that was Hay mucho tráfico. Hoy es sábado. Yo creo que mañana se ponía peor. And it was during the Festival of Flowers in Spain. Bueno, aquí ya va mostrando algunas de las casas de la época hermosas. Yes, it's a beautiful weather and it's a holiday weekend. And everybody's out. Están súper bien mantenidas y cuidadas. Beautiful thing. Acá hay muchos lugares de información, así que hay muchas cosas bellas que ver en este pueblo, San Agustín. Solo está empezando. ¿Qué opina usted, Lali? ¿Cómo va ahí en primera fila? También te están explicando que la mayoría de las propiedades ahora son resort, Airbnb. There was a church on that land, so he met with the congregation of the church and he offered to build them a new church if they would sell him their land. And they eventually agreed, and the church he built for them is on the left now, but when we make the turn, it'll be on the right. Wow. The Grace United Methodist Church, that was built in 1887. Wow, la cúpula. And it cost him No sé de qué material $84,000 es, in de those days ladrillo to me build this parece. church, and it was built in Grace. Spanish Renaissance Revival style. Now, most of the buildings that Henry Flagler would build in St. Augustine were built in that Spanish Renaissance Revival style because he wanted to reflect the Spanish heritage of the city. Now, shortly after he built that church for the Methodists, he was approached by the Baptists, and the Baptists said, well, as long as you're building churches, can you build us a church? Well, he said no, but we did agree to give them a piece of land to build their church on if they could raise the money and build their church with bell tower. I'm not exactly sure why. Some people say it's because Henry Flagler lived in the area and he didn't want a lot of bells going on. I don't know. But there is a joke that's going around, which I'll share with you. Because the church has no bell tower, it gets the Nobel Prize. It's not my joke. Now, Henry Flagler had 3 children. He had 2 daughters and a son, and one of his daughters, Jenny Louise, had a child, and she was named Marjorie. Unfortunately, Marjorie passed away shortly after birth, within a couple of days. And then Jenny Louise also perished within a few weeks. Well, of course, Henry Flagler was upset and distraught over that. Quiero mostrarles un poquitito la calle, zona Adoquines, como eran antiguamente. Presbyterian Church. That was built in 1889. It cost him $250,000 to build this church in those days. That's a lot of money.
of those days. And it is built in Venetian Renaissance Revival style and modeled after St Augustine Cathedral in Venice, Italy. And if you notice that dome on it, the dome is 150 foot high and it is made of copper. Now, they used to do self-guided tours, but unfortunately I think today they're busy and they're not doing a tour today. But if you'd like to exit, please exit to the right. Anybody? Nobody? Okay. All right, back to the church. Que había una anglicana, bautista y ahora presbiteriana. Había para escoger lo que quisiera, ¿verdad? Vamos a mirar un poquito más. Alright, so, thank you. And now, Henry Flagler, remember I said wanted to build some hotels as a resort area. He would eventually build 2 hotels in St Augustine. The first one was called the allá está el Flagler College. Vamos a mirar para allá un ratito. Finished in January of 1888. That is right in front of us. It was turned into Flagler College in 1968. It was one of the first buildings in the world to be wired for electricity. That means it was built from the beginning, wired for electricity, with the intention of having electric in it. So now, if you notice that smokestack on it, that smokestack was for the 4 electrical generators. The 4 electrical generators were installed by Thomas Edison, a good friend of Henry Flagler's. And one of those generators is still around today. It's on display today at the Smithsonian Institute. Now, I'm going to go, it's going to have a little bit more traffic, so we have a little bit more time, and I'm going to give you a little bit more in-depth details, a little bit more details. Now, in the beginning, the light bulb was invented in 1879 by Thomas Edison, and in the beginning there was a battle between Westinghouse and Edison about what we were going to use, whether it would be direct current or alternating current. As the front, you'll see the 2 towers on the old hotel. Esto está muy bonito, la estructura y los detalles. Muy bello. Sigue siendo el college, pero por la entrada principal. Ahora es un hotel que se llama Ponce de León, que fue el que descubrió o el que llegó, pero el que edificó la ciudad fue otro. And they filtered the water here because if you ever tasted Florida, well, you must have tasted Florida water by now. You know it's got that sulfur smell and sulfur taste. Well, that was associated in those days. They associated that sulfur smell with on something unhealthy. Dice que son las originales, pero las han recubierto para los huracanes, han gastado mucho dinero para protegerlas. Originally, this was the Alcazar Hotel. This was Henry Flagler's second hotel. And it was used as overflow este es otro tipo de edificación. and as a recreational center for the Fox Leon. It was built in 1889, but it went bankrupt during the Depression in 1931. It stayed vacant for about 15 years, and then a man called Otto Leitner, a wealthy publisher from Chicago, came down. He bought the building in 1946 for about $240,000. Y esta es la ciudad, bueno, dice ciudad de San Agustín. Ahora es un museo. Ahí está el señor que descubrió acá. Esta era una vía original, ahora la hicieron por esto. 1565. Y ese árbol tiene como 200 años. Si se besan aquí, su amor va a durar para siempre.
Llegamos del tour y estoy dentro de la tienda de souvenirs de recuerdos para mostrar algunas máquinas antiguas con las que se jugaba. Ah, miren qué bonita está esta, 25 centavos. Qué hermoso que está. Agua y costero me parece que son. Está todo ambientado en esa época. Aquí estamos al lado de la antigua cárcel de aquí de San Agustín y por eso anda mucha gente vestida de prisionero. Esto es parte del museo que ahora ya está cerrado, pero adentro tienen como era la ciudad antiguamente. Esa es una carroza. Para los pioneros cuando les tocó venir a colonizar, los primeros carros. Con sus pipas. Interesante, ¿verdad? Y aquí está la tienda de recuerditos. Pedí permiso para grabarles un poco, así que me dejaron, por eso estoy filmando. Los recuerdos de aquí de San Agustín. Había muchos piratas acá, ¿eh? Y ahí incluso hay un museo con tesoros que han encontrado los verdaderos cofres. Y también hay cocodrilos, lamentablemente. Perdón, yacarés. Bueno, esto ya no está porque están aquí. Miren esas mandíbulas. Okay, let's see what else there is. I got you your purple bag. Me parece que ya tienen hay comida hecha con yacarés. Peter. Bueno, hay para todos los gustos. Seguimos.